demandante exponga de manera breve, clara y precisa las pretensiones demandadas y sus fundamentos de hecho. Doctora, una cuestión previa. Había una excepción de desistimiento en la pretensión que nos iban a correr traslado como inicio de esa diligencia y recién después venía lo otro, ¿o es que usted lo va a hacer luego? Porque había una, si declarada fundada la excepción, obviamente no tiene sentido ya el proceso. Es una excepción de desistimiento de la pretensión. Sí, nos doctor. iban a correr traslado, eso fue, perdón, doctor, eso fue lo que nos informó la vez pasada el doctor Paucar, ¿no? En efecto, justo por eso le iba a pedir la palabra. Hay una excepción de desistimiento de la pretensión, entonces no sé lo que usted estime conveniente, si la fundamentamos a propósito de la confrontación de posiciones o si lo hacemos previamente, porque como menciona el doctor, es una excepción perentoria, ¿no?, que determinaría que no prosigue el proceso, ¿no? Entonces, lo que yo le pediría, en caso considere que es pertinente hacerlo antes de la confrontación, es que me permita oralizar, ¿no?, un poco para plantear acá en el proceso oral cuáles son los principales fundamentos de esa excepción para que usted tome conocimiento al respecto, ¿no? Un momento. Claro, está pendiente previo por orden, ¿no? Por el Así orden es. que corresponde. Sí, la excepción De de desistimiento. desistimiento de la pretensión sería lo que usted primero tendría que oralizar, ¿no? Exacto, exacto. Ya, entonces le concedo el uso de la palabra al abogado de la parte demandada, ¿no? Doctora, Barcos y Jones. doctora, si me permiten, por favor, un minuto para que tenga en cuenta en el orden de la audiencia. También San Ignacio ha deducido 2 excepciones. Entonces, para efectos de lo tenga presente al momento de desarrollar la audiencia, ¿no? Sí, correcto. Ya. Correcto, correcto. Podemos seguir el orden que usted propone. Yo, si quiere, sustento oralmente la excepción y... Y ahí luego- sigue el doctor. Perfecto, muchas gracias. A ver, un tema preliminar y que se relaciona necesariamente con la fundamentación de esta excepción tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Este no es el primero ni el segundo, sino el tercer caso, doctora, en el que se está discutiendo sobre la posible incorporación del demandante a la planilla de Bacus, ¿no? ¿A qué procesos me refiero? En primer lugar, a ¿no?, como es lógico, el que estamos viendo hoy día. Antes de eso ha habido un proceso de nulidad de despido, ¿no?, donde el señor Domínguez demandó a Bacus exigiéndole la reposición en la planilla de Bacus. El número de expediente es el 3102-2012, ¿no? Y el tercer proceso al que hago referencia es el de pago de utilidades, en el que también se demandó a Bacus y Sisa alegando la invalidez de la relación contractual bajo una fundamentación muy similar a la que se plantea hoy día acá, y que es el expediente 21008-2012. Un tema muy relevante respecto de esos dos procesos previos es el siguiente. El demandante en esos dos procesos previos, doctora, se desistió del proceso y de la pretensión. Es decir, presentó un escrito en el que mencionaba expresamente, en primer lugar, que Sisa era su único empleador, y en segundo lugar, que no existía desnaturalización o causal de invalidez alguna respecto del contrato entre Bacus y Sisa. Ahora, ¿a qué se debe que nosotros formulemos esta excepción de desistimiento? Como es lógico, evitar que existan dos pronunciamientos respecto de los mismos hechos, ¿no? Que se respete la autoridad de cosa juzgada que tiene una resolución que aprueba un desistimiento, ¿no? Y de la mano con eso, el respeto a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, ¿no? Temas bastante relevantes y que tienen que ser tomados en cuenta al momento de resolver esta excepción. Algo que yo quiero aclarar, doctora, y que en este acto quiero precisar respecto de lo que se encuentra en el escrito. Si bien es cierto que en nuestro escrito de contestación nosotros adjuntamos los documentos del expediente sobre pago de utilidades, ¿no?, usted podrá advertir que por un error del juzgado que llevó ese proceso, a pesar de que existió una solicitud de desistimiento del proceso y de la pretensión, en la resolución número 8, que es la que se ha adjuntado, solo se aprobó el desistimiento del proceso. Sin embargo, existe, y nosotros, doctora, acá tenemos el documento, copia certificada de la demanda, auto admisorio, escrito de desistimiento de la pretensión y del proceso y resolución aprobatoria de ese desistimiento del proceso de nulidad de despido al que he hecho referencia en un inicio, ¿no? Como es lógico,
si el señor Domínguez ha demandado nulidad de despido a Bacus, subyace a esa pretensión de la que, insisto, se ha desistido del proceso y de la pretensión aprobado por el juzgado correspondiente, es claro que subyacía a esa pretensión el reconocimiento de un vínculo laboral con Bacus, ¿no? Y recordemos que en la audiencia de conciliación se ha fijado como pretensión principal de este proceso el reconocimiento de una relación directa con Bacus desde la fecha de ingreso. Es decir, lo mismo, ¿no? Este proceso, sobre el mismo, tenía conocimiento el demandante, ¿no? Es más, uno puede entrar a la consulta del expediente en el CEJ y podrá apreciar que el mismo motivo de conclusión, desistimiento del proceso y de la pretensión aprobado en virtud de la resolución número 4, ¿no? En este acto, por eso, doctora, lo que yo le quiero solicitar es lo siguiente. En aras de garantizar, primer lugar, seguridad jurídica. Segundo lugar, el respeto a la cosa juzgada. Tercer lugar, y fundamental, el respeto a los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales que tienen la autoridad de cosa juzgada, que usted me permita alcanzarle copia certificada de estos documentos que acreditan el desistimiento del proceso y de la pretensión en el proceso de nulidad de despido. He traído copias suficientes para que el doctor que patrocina al demandante pueda revisarlas, etcétera. Y si tiene algún tipo de cuestionamiento, yo creo que esas serían cuestiones que usted tendría que tomar en cuenta y en todo caso cederle la palabra qué tiene que decir al respecto, ¿no? Pero para que usted lo tenga a la vista, nosotros hemos traído acá copias certificadas de los documentos que menciono y copias suficientes para las demás partes del proceso, ¿no? Nosotros entendemos que si se rechaza nuestro pedido, doctora, lo que estaría sucediendo es que primaría una visión de tipo básicamente formal, ¿no? Porque no se adjuntó el documento en la contestación, a pesar de que sí se ha deducido excepción de desistimiento y se ha pagado la tasa correspondiente, primaría por encima de los valores y principios a los cuales he hecho referencia. Cosa juzgada, doctora, seguridad jurídica y el respeto a los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales que tienen la autoridad de la cosa juzgada. Y por eso nosotros le solicitamos en este acto, y también considerando que este es un proceso oral, que la nueva ley procesal de trabajo lo dice expresamente en su artículo 12, ¿no? Prevalece el oral sobre lo escrito. Prevalece el oral sobre lo escrito. Y ese es un principio que inspira y es fundamento del nuevo proceso laboral. Lo dice expresamente el título preliminar. En ese sentido, para concluir, yo le solicito que tome en cuenta estos documentos o los reciba en todo caso. Nosotros, como le comentaba, tenemos copias suficientes para la otra parte y para la codemandada y los tenga a la vista al momento de resolver la excepción que estoy sustentando. Si me permite alcanzar los documentos o... ¿Y por qué no me lo presentó en la etapa correspondiente, ¿no? La etapa Perfecto. de contestación. Entiendo absolutamente la interrogante, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Yo le mencionaba que el señor Domínguez tenía 3 procesos, ¿no? El proceso de utilidades, en el cual incluso el parafraseo de la pretensión es prácticamente idéntico al de este proceso, en el cual se formuló también un desistimiento de la pretensión del proceso, pero por un error del juzgado no se adjuntó. No se aprobó el desistimiento de la pretensión, sino solo del proceso. Yo sé, doctora, que lo que correspondía en base a lo formal, a lo planteado como el momento en el cual se adjunta el documento, era lo que usted menciona, es decir, adjuntar a la contestación. Yo entiendo eso. Por eso mismo es que lo que estoy invocando son 2 cosas, ¿no? Las características del proceso oral y la prevalencia del oral sobre lo escrito. Y lo segundo, fundamentalmente, es ¿qué sucede si a pesar de existir una resolución con la autoridad de cosa juzgada que ya resuelve esta controversia, se vuelve a hacer un análisis? Lo que estamos haciendo es relativizando la cosa juzgada, la seguridad jurídica. Hay principios, consideramos nosotros, que pueden justificar una decisión de admitir estos documentos para tenerlos en cuenta al momento de resolver la excepción. ¿Hay un error de nuestra parte, doctora? Lo hay. Pero estos documentos innegables de conocimiento del demandante, de conocimiento público a partir del reporte del expediente, deberían ser tomados en cuenta en función a los principios que le comento, ¿no? Se los voy a recibir. Muchas gracias, doctora. Doctora, Esta es la copia certificada. con su permiso, doctora, solamente por una cuestión formal. Los documentos se presentan en la etapa postulatoria, que es la contestación de la demanda. Yo dejo constancia que lo que se está presentando está fuera de la etapa postulatoria. Por tanto, eso, en mi opinión, haría nulo este proceso. Se lo digo sinceramente y solamente voy a mencionar un tema en esta cuestión previa. Cuando yo presenté en mi ampliación de demanda
un documento que era un correo electrónico en el cual se demostraba que Bacus aprobaba las vacaciones de todo el personal, en ese momento, doctora, en la contestación, los señores de Bacus dijeron, no se puede por cuestión formal, solo en la demanda puede presentar pruebas. Le pregunto, ¿cómo podemos aceptar ahora lo que pretende decir? Si usted lo acepta, doctora, es su derecho. Solamente lo que digo es el mismo lenguaje, la misma oportunidad y la misma imparcialidad. Porque si a mí me rechazan una prueba, no tengo problema, salvo que usted desee aceptarlo, pero me parece que es inoportuno y fuera de plazo, de acuerdo a la ley. En todo caso, todavía no he expuesto por qué debe rechazarse la excepción. Doctora, si me permite agregar algo muy puntual nomás para tenerlo en cuenta respecto a este tema, ¿no? Es distinto que se rechace un medio probatorio por extemporáneo, porque su finalidad al final es terminar acreditando los hechos de la demanda. Acá lo que existe es una resolución en un proceso idéntico que resuelve la controversia, que es algo que se relaciona, creo, más allá de la oportunidad para la presentación del medio probatorio, con, como he mencionado reiteradas veces, la seguridad jurídica y el respeto de la cosa juzgada, ¿no? Y acá no se está afectando ningún derecho del demandante que justifique la nulidad. Es más, acabo de sustentar cuál es el fundamento, le estoy otorgando una copia y va a tener en esta audiencia, siendo un proceso oral, la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa. Simplemente para advertir de que desde nuestra perspectiva no existe ningún motivo de nulidad por recibir un documento respecto del cual existe un fundamento constitucional para admitirlo en esta audiencia. Bueno, recién me estoy abocando a este proceso y yo tengo también mi forma, ¿no?, de admitir, escuchar a las partes, ¿no? Todo a efectos de lograr, ¿no?, a dilucidar las... Lo que pasa es que nos han corrido traslado de una excepción. De esa excepción se habla de un documento que vamos a demostrar. Dicen, uy, el juez se equivocó. Recién se dan cuenta que el juez se equivocó. Nadie apeló, nadie dijo nada. Y para salvar esa situación se presenta lo que no dijeron en la excepción. Entonces la pregunta es cómo aceptar un argumento que no está en esta excepción. O sea, están contestando la demanda o ampliando, doctora, porque lo que se está haciendo es ampliar la excepción y eso no es posible. Ya me están trasladando a mí. Entonces ahora lo que está haciendo es, por si acaso hay otro motivo. Aparte de este que me falló, hay otro motivo. Eso en nuestra opinión no procede, doctora. Por eso yo le pediría que tenga en cuenta que hay una etapa para presentar pruebas y que eso realmente, más allá de la opinión de mi colega que ha hablado, finalmente se tenga en cuenta que hay que mantener un orden. Aceptar documentos en este momento, doctora, yo pediría que me acepte 28 papeles más. No es así, no es así. Yo creo que sería injusto, independientemente del tema de fondo, doctora, si es que el tema es idéntico o no, independientemente de eso. Pero no es el sustento de la excepción. La excepción se sustenta, y lo dice el cuadro, solamente en un proceso del 27 juzgado. Ese no sé cuál es, no lo conozco, pero tampoco se me da la oportunidad de defensa. Entonces, ahora que vengo preparado para hacer mi traslado, ni siquiera me ha permitido nada. Ahora lo mete y ya no tengo oportunidad de defensa. Doctora, sí, doctora. Solamente... Yo no he llevado ese proceso. Doctora. Sí, un ratito. Sí, no hay problema. ¿Estas pruebas tienen que ver algo con la pretensión de utilidades? A ver, le explico. Como comentaba... Concretamente nomás. Sí, concretamente. Como le comentaba, como se demanda nulidad de despido respecto de Bacus, usted podrá ver incluso en la formulación del petitorio esa demanda se dice, al ser Bacus mi real empleador. La idea es la siguiente, ¿no? Si se solicita la reposición en Bacus, ¿qué es lo que subyace necesariamente a esa pretensión? Una pretensión declarativa de reconocimiento de vínculo laboral, ¿no? Si Bacus no fuera su empleador y en ese proceso él no hubiera postulado que era su empleador, entonces ¿por qué demanda Bacus la reposición? Eso tiene que ver con la relación que hay necesariamente entre una pretensión de reposición dirigida a la empresa principal y el reconocimiento del vínculo. Doctora, sin ánimo de explayarme más, solamente, si me permite hacer un comentario final respecto a lo que se ha comentado, ¿no? En el proceso abreviado laboral que regula la nueva ley, ¿dónde se corre traslado de la contestación a la parte demandante? En la audiencia. ¿Dónde toma conocimiento de las excepciones? En la audiencia. ¿Dónde ejerce su derecho de defensa? En la audiencia. Regulado legalmente. Doctora, si me permite, solamente para que el doctor recuerde, ¿cuál es la etapa postulatoria? No es en la audiencia de juzgamiento, es en la audiencia de conciliación. Esa es la etapa postulatoria, cuando contesta la demanda o cuando demando. Porque si no, la etapa postulatoria resulta ser, al amparo de la Constitución, puede ser en cualquier momento del proceso.
Creo que ahí hay un error de apreciación. Y segundo, doctora, el tema, usted ha hecho una pregunta. En ese proceso que se pretende pedir, que yo no quiero entrar en detalle, porque eso será solo si usted acepta ese documento, pero el tema de utilidades, a partir de la simulación de un contrato comercial con una empresa, San Ignacio y Bacus, es otra cosa distinta a la tercerización de un proceso y a la nulidad de despido del proceso. El señor puede dejar de lado la pretensión, renunciar a su nulidad si deja pasar 30 días. El señor no puede renunciar a su derecho porque la ley no se lo permite. Para que vea usted la diferencia de lo que significa reclamar nulidad de despido, que pasados los 30 días el señor renunció, se acabó. Entonces, los temas son distintos, no son idénticos, pero eso lo expondré en su momento. Solamente le pediría, doctora, por favor, se lo pido por favor, no admite esa prueba porque vamos a alterar claramente el proceso. Que es lo contrario a esta ley. Esta ley busca ser transparente. Yo quiero invocar, ya que se ha invocado transparencia, doctora, demostrar ahora, con el proyector, si me lo permite, quiero demostrar a usted que se ha actuado de mala fe y ojalá usted sancione, porque se ha actuado de mala fe. Y no digo por una, sino por dos motivos. Y espero que de acuerdo a la ley se sancione. Entonces, no quisiera, doctora, que se caiga nuevamente en este juego. Que se diga la verdad, pero que no se venga con me olvidé, resulta ahora que ellos reemplazan al juez. ¿El juez se equivocó? ¿El juez se equivocó o no quiso aceptar? Eso no. ¿Quién son ellos para decir que el juez se equivocó? O sea, eso es lo que vamos a ver a continuación, doctora, en la exposición. Doctora, si